Muy buenas tardes, estimados alumnos. Nada, una alegría poder encontrarme nuevamente con ustedes. Estamos avanzando nuestra materia de salud pública y epidemiología. Hemos estado con algunas dificultades técnicas, pero creo que ya están solucionadas. Y nada, les saludo nuevamente. Vamos a continuar con nuestra materia. Sí, creo que todos recuerdan que habíamos terminado de analizar este gráfico sobre las determinantes sociales de la salud y la importancia que tienen en salud pública, como muchos de los aspectos que establecen que una persona, una comunidad, un país tenga más o menos salud depende de elementos que están fuera del sistema sanitario per se. Y como existen algunos que son muy próximos a las personas, a las familias, y otros que son más alejados, pero finalmente establecen estas diferencias de salud. ¿Sí? Vamos a continuar entonces. Muy bien, aquí quiero que veamos esta gráfica. Es un marco conceptual sobre determinantes sociales de la salud. Vamos a ver en esta primera columna determinantes estructurales de las desigualdades en salud. No se olviden que estamos hablando en un contexto socioeconómico y político que va por fuera de los centros, puestos de salud, servicios de salud, pero que tienen su repercusión en salud. Gobierno y tradición política. Ustedes sabrán, de acuerdo al país donde viven, qué tipo de gobierno han tenido en los últimos años, cuál es la tradición política, cómo se ha ido manejando tanto las políticas macroeconómicas en temas de economía no solamente la que está destinada a la salud, sino la economía misma del país, mercado de trabajo, en función a que la mayor parte de la población tenga un empleo seguro, seguramente van a tener mayor o menor acceso a salud o por lo menos a bienes que puedan garantizarles salud. Actores socioeconómicos y sociales, las políticas del estado de bienestar. Sí, me acuerdo que en Brasil había un debate muy intenso sobre las políticas sociales que tenía el gobierno de Lula, estos bonos, ayudas económicas que daba a familias carentes, cómo se fueron quitando, los pros, los contras. Es un tema muy complejo, de un debate social muy intenso y que seguramente no vamos a resolver hoy, pero tengan en cuenta de que eso es el perfil que tiene cada país, que se construye en cada ciudadanía. Algunos lo aceptarán muy bien, otros, en el caso, por ejemplo, de superávits económicos, lo deciden democráticamente en otros países cómo se distribuye sin recurrir a los bonos. No hay una sola receta, no hay un solo camino. Eso se establece en cada país y en cada población. Y también está lo que se refiere a culturas y valores, ¿verdad? Que pueden ser diferentes en cada país. Cuando hablamos de valores está la solidaridad, cómo nos vemos como sociedad, la cultura. Existen algunos países con una influencia indígena muy grande, entonces hay medicina alternativa muy fuerte. Entonces, como ven, todo esto está fuera del sistema de salud. Y tenemos en estos determinantes estructurales unos ejes de desigualdad, es decir, que generan inequidades, desigualdades, clase social, ¿verdad? Que generalmente las personas que pueden pagar por salud tienen acceso más efectivo a salud. Género, entendido como el rol que tiene una persona de sexo masculino o femenino en la sociedad. Vemos, por ejemplo, que en países no tan avanzados en mujeres es complicado desde el punto de vista sanitario, tanto en acceso, en distribución de recursos, etcétera. Edad, lo mismo. Vimos con esta pandemia de COVID que si bien esta es una enfermedad que afecta a personas mayores, muy poca solidaridad del grupo que no está en este grupo etario relacionado con nuestros ancianos, ¿verdad? Es como que, bueno, les afecta a ellos, nosotros seguimos con nuestra vida y qué pena. Etnia.
Paraguay, un país que tiene una población indígena muy interesante, pero esta población indígena es altamente vulnerable precisamente por estos ejes de desigualdad. Territorio, la tierra hace mucho, también ligada a la etnia en algunos casos, pero a nivel general, muchas personas sin tierra y muy pocas abarcando gran cantidad de territorio. Y esto al final determina lo que es poder. Muy bien. Vamos a continuar con esta columna que habla de determinantes intermedios, recursos materiales, condiciones de empleo y trabajo, trabajo doméstico y de cuidados, que suele ser un trabajo más remunerado, con una limitación importante a los servicios sociales, ingreso y situación económica, que seguramente es diferente para cada grupo social, para cada persona, para cada familia, vivienda y situación material, si tenemos viviendas precarias, si tenemos viviendas que no son seguras, muchas enfermedades están relacionadas con esto, chagas, por ejemplo, entorno residencial, como son nuestros vecinos. Y aquí entran otros factores como los psicosociales, conductuales y biológicos, y también en este punto de determinantes intermedios están lo que son los servicios de salud. Y todo esto lleva a que tengamos en mayor o menor medida, incluso en los países más avanzados, desigualdades en salud. Si bien el SUS es un sistema único en Brasil, no en todos los estados de Brasil es igual de bueno. Si bien el SUS es un sistema único de salud, ustedes mismos lo han dicho, puede tener ciertas fallas en ciertos niveles. Y ni qué decir en los países que tienen sistemas de salud más débiles como los nuestros, donde tenemos sistemas de salud fraccionados, sobrecargados, con bajo presupuesto y todo lo que significa esto. Seguimos. Aquí quiero graficar con un par de frases lo que son estos determinantes sociales de la salud y cómo a lo largo de la historia han estado muy presentes y continúan vigentes. Cuando hablamos, por ejemplo, de exclusión social y discriminación, decía Nelson Mandela que nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen. La gente tiene que aprender a odiar. Y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón que su contrario, decía Mandela. El otro día estuve en un seminario sobre violencia de la Triple Frontera y el ponente de Brasil exponía cómo la violencia es mucho, mucho más frecuente en personas de raza negra en Brasil. La cantidad de personas que fallecen a causa de violencia, haciendo una comparación entre raza blanca o mestizaje, si ustedes quieren, y lo que es raza negra es realmente importante. Es un problema muy serio y no sé si se está visibilizando de la manera que debería. Otras determinantes sociales de la salud son las experiencias adversas en los primeros años de vida. Decía William Wordsworth, el niño es el padre del hombre. Si tenemos niños que están traumatizados a causa de la violencia, malnutridos a causa de la carencia, que tienen en la niñez condiciones adversas, lo más que seguro es que sean adultos que no van a poder tener un relacionamiento normal entre comillas, ¿verdad? Y van a transmitir este tipo de fallas también a sus hijos. Entonces, es muy importante centrarnos en una niñez que tenga las condiciones ideales para subsistir primero y después para existir en un ambiente libre de violencia, maltrato. Otra determinante social de la salud es la educación insuficiente. Franklin Roosevelt decía, la educación es el último gasto que América debería economizar, que debería ahorrar. Y vemos con preocupación ahora que estamos teniendo este contexto de la pandemia, lo difícil que es desarrollar estas nuevas herramientas para continuar una enseñanza a distancia. Termina siendo muy complejo para nosotros que estamos en nivel universitario asegurar que la información fluya en ambos canales y para los niños es mucho más complicado.
acceso a Internet, acceso a computadoras, acceso a medios electrónicos. Es muy difícil para algunas familias en Paraguay. Otro de los problemas es la baja calidad e inestabilidad de las viviendas. Vivienda, un tema complicado. Existe una conexión muy importante entre la salud y los hogares de la población, decía Florence Nightingale. ¿Se acuerdan qué enfermedad habíamos dicho que tiene relación con las viviendas? Muy bien, Gustavo, Araceli y Aline, que están despiertos todavía. Chagas, ¿verdad? La enfermedad de Chagas es una parasitosis que está relacionada con la picadura de un insecto del género Triatomidio, la famosa vinchuca. Entonces, estas vinchucas habitan en los elementos con los que construyen de forma artesanal y a veces rústica los techos, por ejemplo. Entonces, es muy complicado si es que estas condiciones no cambian, que las casas se hagan de material moderno de alguna manera, de un techo que sea seguro, que dejemos de tener este tipo de patologías. Fue un reto muy, muy importante mejorar las casas para la gente y les dejo ahí el enlace para una película muy interesante sobre la enfermedad de Chagas, se llama Casas de Fuego. Es una película que yo creo que se las voy a dejar como tarea para la siguiente actividad, para que me hagan un pequeño resumen de la película. Es una película donde el médico Massa, seguramente está familiarizado con el signo de Romaña Massa en Chagas. Bueno, existe un médico argentino que reforzó lo que había investigado Carlos Chagas, un gran médico brasilero sobre la enfermedad, que mucha gente no le creía a Chagas lo que había investigado porque no existía un seguimiento académico que permita confirmar los hallazgos de Chagas. Entonces, este médico Massa va y hace una investigación en la parte de Argentina donde encuentra y describe el caso clínico de la enfermedad, describe cómo se producían los casos, valida lo que había escrito Chagas. Es una parte de la historia muy interesante y se llama Casas de Fuego porque él quemaba las casas estas donde vivía la gente de forma precaria porque sabía que ahí estaban infestadas de vinchucas o como ustedes dicen, el barbeiro en Brasil y era la causa de esta enfermedad. Una película muy interesante, todavía no he decidido si va a ser tarea o actividad, pero les estaré comunicando a su debido momento. Les dejo el link para que le interese. Seguimos. Entorno. Donde estás parado depende de dónde estás sentado, decía Nelson Mandela. El entorno es muy importante para el desarrollo de las familias, las personas, los niños. Si tenemos un entorno cargado de violencia, inseguridad, ventas sin restricciones de alcohol, de cigarrillo, seguramente el entorno va a hacer que muchas personas pierdan su salud. Entonces es importante generar entornos saludables. Existen algunas iniciativas, por ejemplo, para tener cantinas saludables en las escuelas, para tener barrios saludables en nuestros lugares donde vivimos. Entonces es muy importante. Y otra vez recalco que está fuera de lo que es el sistema de salud per se. Acceso insuficiente a la salud. Tema complicado, agudizado con esta pandemia, la falta de camas, de unidades de terapia intensiva, de recursos, etcétera, etcétera. De todas las formas de desigualdad, la injusticia en la atención de la salud es la más estremecedora e inhumana, decía Martin Luther King. Otro de los determinantes sociales de la salud, el subempleo.
la desocupación o la inestabilidad laboral. También decía Martin Luther King, si un hombre no tiene trabajo, ingresos, no tiene vida ni libertad, ni la posibilidad de la búsqueda de la felicidad. Simplemente existe. Imagínense países donde no existen fuentes de trabajo, donde las personas tienen que buscar o ver la forma más urgente de generarse los recursos, empleos precarios, temporales, inestabilidad laboral, sin seguro de salud, sin jubilación. Entonces, si no existe una oferta laboral adecuada, seguramente la salud tanto física como mental se va a ver mermada. Inseguridad alimentaria. Decía Perback, nunca cesará la agitación en el mundo a menos que las personas estén seguras de su comida. Aún en este tiempo que vivimos de tanta oferta de comida, de tanta bonanza, vemos que existen países donde todavía la hambruna es un problema latente y frecuente. Entonces necesitamos solucionar estos problemas y no los vamos a solucionar como médicos desde nuestro consultorio o desde nuestro hospital o desde la clínica particular. Son problemas que están dentro de este grupo de determinantes sociales de la salud que si no los revisamos, si no los cambiamos, por más que tengamos los mejores quirófanos, los mejores tomógrafos, el Da Vinci en nuestra sala de operaciones, medicamentos biotecnológicos, anticuerpos monoclonales, no vamos a cambiar la película grande, la pantalla grande de lo que está pasando con nuestras poblaciones. Seguimos, pobreza, desigualdad económica y barrios carenciados. Walt Whitman, ¿qué decía sobre esto? Decía, ¿qué diablo eres tu pobreza? ¿Cuántos deseos, cuántas aspiraciones de bondad y de verdad? ¿Cuántos pensamientos nobles, deseos de amor hacia los nuestros, imaginaciones hermosas has aplastado bajo tus talones, sin remordimiento ni pausas? Pobreza, un mal endémico por nuestros países que si bien ha tenido algunos avances en los últimos años, es decir, muchas personas han salido de la pobreza extrema para vivir en pobreza, algunos han logrado subir a una clase media, pero una clase media muy volátil, es decir, tenemos pandemia y automáticamente ese grupo de clase media se queda sin trabajo y vuelve a caer en la pobreza. Y la pobreza acarrea todos los males, falta de ingresos, recursos, delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Alguien me pregunta por privado si el índice de desarrollo humano está influenciado directamente por los determinantes sociales de la salud. El índice de desarrollo humano tiene una fórmula que incluye varios elementos. Incluye, por ejemplo, escolaridad, ingreso bruto per cápita, esperanza de vida al nacer. Entonces, si bien estaría de alguna manera relacionado con los determinantes sociales, finalmente nos mide otra cosa. Por ejemplo, Cuba tiene un buen índice de desarrollo humano. Es un país pobre, la gente tiene un ingreso muy precario, pero como índice de desarrollo con la fórmula queda muy bien. Y hay otros países que son ricos, pero por los diferentes variables pueden quedar muy atrás. Creo que en algún momento vamos a hablar de índice de desarrollo humano. Ahí va a quedar más claro con la fórmula que les proyectemos. María me pregunta, ¿cuál es el principal problema social en Paraguay? Para mí, personalmente, es la justicia. Mientras la justicia no sea realmente eso, justicia, vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Políticos que roban y que no terminan presos o pagando penas irrisorias, una justicia manipulada que hace que
cualquiera que tenga un poco de dinero se salga con la suya, destruye la base misma de la sociedad que hemos decidido construir y la democracia en la que nosotros queremos vivir. Es un problema muy, muy, muy complejo que si no se soluciona, yo creo que nunca vamos a cambiar. Las personas que roban van a seguir robando, las personas que mienten van a seguir mintiendo, los jueces van a responder al político de turno y viceversa, van a atacar a los opositores y cuando esto cambia, los unos son los perseguidos, se vuelven perseguidores, entonces es un problema muy complejo. ¿Qué tal en Brasil? Cuénteme un poco. Muy bien, parece que estamos teniendo los mismos problemas tanto en Paraguay como en Brasil. El tema de corrupción también es complejo de llevar hacia adelante y nos brinda un ancla que no nos deja desarrollarnos como países. Evidentemente algunos con más casos que otros. Y lo que les dije, ¿verdad? Si mientras no tengamos una justicia que actúe realmente de forma transparente, elocuente e imparcial, va a ser muy complicado. Esto sin apasionamientos políticos, obvio que no quiero llevar esto a una arena política donde ahí sí cada uno tiene sus convicciones. Yo no estoy ni a favor de Lula, ni a favor de Bolsonaro, ni creo en un modelo exitoso de izquierda, ni tampoco que la derecha extrema sea la solución a todos nuestros problemas. Nunca nos vamos a poner de acuerdo en eso, así que es solamente quería generar un debate sin entrar en ese tema. Es como que nos pongamos a tener un debate ahora sobre temas sensibles, entonces prefiero dejarlos para otro espacio, ¿sí? Y seguir con lo que nos compete a nosotros, que es la epidemiología. Epidemiología. Como dice Tassila, estamos hablando de políticas de salud, no de política partidaria, ¿sí? Tenemos que diferenciar muy bien eso. La política partidaria, los partidos políticos son un tema que si bien nos compete a nosotros como médicos, como parte pensante de la sociedad, nosotros queremos enfocarlo desde esta parte más cerebral, es decir, políticas públicas de salud, los determinantes sociales de la salud, y ojalá que nuestros políticos también manejen estos temas y hagan propuestas en función a esto, que entiendan que no solamente es construir más hospitales el camino para mejorar la salud, sino entender a la salud pública como un todo y que si no atendemos temas de nutrición, seguridad, de empleo, por más hospitales que tengamos no va a cambiar en la situación.
Muy bien. Vamos a hablar ahora del modelo epidemiológico. Esto para que entiendan un poco mejor qué está pasando con la pandemia, ¿sí? Y algunas de estas palabras son importantes para entender. ¿Qué es causa? Aquello que se considera como fundamento u origen de algo. Y no sé si ustedes vieron en este contexto COVID, hay gente que no cree en el virus, que piensa que es algo inventado, que nosotros los médicos estamos tratando de asustar a la población con algo que realmente no pueden ellos comprobar ni nosotros, es decir, cuestionan la existencia misma del virus, que no es posible que algo tan pequeño pueda causar tanto daño en un ser humano. Entonces, es parte de tal vez la falta de oportunidad y de acceder a una educación básica de biología, de ciencias naturales o de la salud que se deberían dar en las escuelas, ¿verdad? Y también fanatismo y mal ejemplo de algunas personas influyentes dentro del contexto de cada país. Pero aquí estamos hablando ya en epidemiología de causa, ¿verdad? Si no hay el virus, no debería haber COVID. Esa es la causa o el fundamento o origen de algo. Los conceptos son los principios organizadores como los cuales reunimos nuestros datos y los entretejemos para formar un todo coherente. Datos, muy importante. Y aquí vamos a hablar de algo muy importante que es la triada epidemiológica. Un poco está, el pulso no está bien. Aquí hay un triángulo más. Armónico. Muy bien. Triada epidemiológica. Medio ambiente, agente y el hospedador, o también conocido como huésped. Ojo que esta es una mala traducción del inglés. Es más correcto decir hospedador que huésped. No sé cómo se dice en portugués huésped, pero en español huésped es la persona que va y se queda en un lugar, no es la persona que recibe. Y cuando hablamos en epidemiología, estamos hablando del hospedero, es decir, la persona que recibe a la gente. ¿Se entiende? En inglés huésped es host y se tradujo mal y quedó en muchos libros así, pero lo normal o lo correcto es que sea hospedero. Estos tres elementos suelen estar en equilibrio y cuando existe alguna pérdida de equilibrio, se produce la enfermedad. Agente, COVID, un nuevo agente, una entidad biológica que nadie había descrito anteriormente. La humanidad queda predispuesta a su acción. ¿Por qué? Porque ninguno de los seres humanos estuvimos en contacto con este virus y nos puede atacar a todos al mismo tiempo y por lo que se ha visto genera casos entre leves, moderados y graves. El sistema de salud no puede corregirlos. Hospedero, hospedador o huésped, ser humano. ¿Ataca a todos por igual? No. Tenemos un grupo de personas que son más vulnerables. ¿Quiénes son? Personas de edad avanzada, pacientes que tienen algún criterio de vulnerabilidad, hipertensos, diabéticos, cáncer, etcétera. Y por otro lado tenemos el medio ambiente. ¿Qué pasó con nuestro medio ambiente? Que el mundo ya se hizo un lugar globalizado. Entonces el virus tiene una facilidad de trasladarse de un lugar a otro sin precedentes. Vamos a descubrir uno por uno. Medio ambiente. La forman un grupo de factores denominados factores extrínsecos, es decir, externos, que influyen sobre la existencia, la exposición o susceptibilidad de quién? De la gente. Se ha discutido mucho sobre si el frío puede tener alguna implicancia en el empeoramiento, en el mejoramiento del virus. Se ha incluso hablado de que si es estacional, no es estacional, una serie de dudas aún no hemos podido disipar. Me preguntan si los vectores entran en el grupo de agente. No, los vectores estarían más localizados acá en medio ambiente. ¿Por qué? Porque el vector es
un ser invertebrado que transporta la entidad patológica, es decir, el agente, de un lugar a otro. Elis y Elisandre nos están saludando. Buenas tardes para ustedes. Continuamos. Medio ambiente. Estos factores se clasifican en físicos, geología y clima. Los que vivimos en la altura, yo nací en La Paz a 3.600 metros de nivel, sobre el nivel del mar, y tenemos una biología alterada para poder soportar esa altitud. Cuando alguien llega a esa cantidad de altitud, tiene problemas de altura. ¿Por qué? Porque su cuerpo tiene que acostumbrarse. En algunos casos pueden hacer descompensaciones, digamos, agudas, un edema de pulmón de altura, etcétera. El clima en La Paz, 3.600 metros de nivel del mar, no existen mosquitos, entonces no existe dengue, no existe malaria, tampoco existen vinchucas, tratomidios, no existe chagas, por lo menos en la transmisión a través de vectores. Obviamente si hay gente que vive en otro lado y hacen transfusiones y en un tiempo era un problema. Quien nos dice, se cree que el desmatamiento acelerado, supongo que es la tala de árboles, ¿verdad? Estaría relacionado con futuras pandemias. Sí, también no se olviden que muchos de estos vectores, poblaciones de animales pierden sus hogares cada vez que hacemos una tala de árboles y altera de alguna manera la biología que puede llevar o empujar a algunos virus a que muten y estén presentes en otros lugares. Vamos a hablar del ambiente biológico, poblaciones humanas, vamos a hablar de densidad poblacional. No es lo mismo hablar de un problema de salud en Sao Paulo, por ejemplo, que hablar que se dé acá en Foz de Iguazú. La cantidad de personas, el hacinamiento, la densidad poblacional, la dispersión de personas es mucho, mucho, mucho más importante en Sao Paulo que en Foz de Iguazú, ¿verdad? Flora, fuente de alimentos, incluye sobrevertebrados, artrópodos como fuente de agentes. Lo que habíamos hablado, en el medio ambiente pueden haber insectos que pueden llevar la enfermedad de un lado a otro. Ambiente socioeconómico está la ocupación, exposición a agentes químicos, urbanización y desarrollo económico, y en algunos casos desastres. Existe una capítulo de medicina y de la salud pública que está enfocada a medicina de desastres, inundaciones, tsunamis, etcétera, etcétera. Hipócrates, padre de la medicina, ¿verdad? Eso ustedes por historia de la medicina lo conocen. Este era un médico que había vivido en el año 460 al 375 antes de Cristo o antes de nuestro tiempo. Y hablaba de la implicancia de los aires, aguas y lugares en las enfermedades. Y hablaba de la importancia del medio ambiente, por ejemplo, las estaciones climáticas. Nosotros sabemos que cada periodo de verano vamos a tener aumento de casos de dengue. Es una enfermedad endémica, está relacionada con el periodo de lluvias, con el calor, con la diseminación de criaderos de mosquitos, a mayor cantidad de mosquitos, mayor cantidad de dengue, entonces sabemos qué va a pasar. Lo mismo cuando tenemos una temporada fría en invierno, virus sincicial respiratorio, influenza, y seguramente más adelante también el COVID va a estar presente o más presente en estos tiempos. Los vientos, él mencionaba que los vientos tendrían alguna relación con la enfermedad y las aguas, ¿verdad? Como causas mismas de enfermedad. Algunas con un poco más de tino, otras con menos. No se olviden que estamos hablando de una persona que vivía en una época muy antigua donde ahí no había ni microscopios, no había ni textos, no tenía ni ninguna tecnología muy sofisticada como para entender la enfermedad.
Si querían saber que una persona tenía diabetes, bueno, simplemente probaban su orina y así determinaban que la orina era dulce, ¿verdad? Ese era su laboratorio, por lo menos el de esa época. Aquí vemos un mapa de la región de Exisu, la influencia de los vientos en el lago y su relación con la diseminación de la malaria, 1918. Entonces vean cómo ya se tenía una idea de cómo el viento podía tener una influencia en la diseminación de una enfermedad como la malaria. 1918, no se olviden de esto. Seguimos. Vamos a hablar ahora de la gente. Se forma un grupo de factores que en su conjunto se denominan factores etiológicos. Por ejemplo, ¿cuál es el agente etiológico del VIH-Sida? ¿Quién me puede decir cuál es el agente que produce el VIH-Sida? ¿Alguien cualquiera? El virus del VIH, ¿verdad? Muy bien, el virus de la inmunodeficiencia humana. Excelente. Ese es el agente, el que causa la enfermedad. El responsable. ¿Cuál es el agente etiológico de la tuberculosis? Bacilo de Koch o el famoso Mycobacterium tuberculosis. Excelente. Entonces ya sabemos quién o qué es un agente. Pero no solamente nos referimos a entidades biológicas o microbiológicas. También están, por ejemplo, elementos nutritivos. En el exceso tendríamos en exceso obesidad, sobrepeso y todos los problemas que conllevan estos procesos. En deficiencias también, enfermedades muy puntuales, la desnutrición, ahí pueden entrar con marasmo, algunas deficiencias, deficiencias de algunas vitaminas puntuales que pueden generar cuadros clínicos precisos. También están los químicos, por ejemplo, los tóxicos como el monóxido de carbono, productos químicos. Acá en invierno tenemos muchos accidentes, personas que sienten mucho frío y meten la estufa dentro de la habitación y la cierran. El monóxido de carbono puede producir intoxicaciones y fallecimientos durante el sueño de estas personas. También tenemos alérgenos, algunas drogas, medicamentos, agentes físicos, radiaciones ionizantes, accidentes. No se olviden que tenemos plantas nucleares que han sido eh, víctimas de accidentes con todas las consecuencias para la salud. Y también están los infecciosos, los más conocidos o vamos a llamarle más principales, hongos, virus, parásitos, bacterias. ¿Sí? Y por estos tiempos, nosotros, la humanidad, médicos, enfermeros, personal de salud, de apoyo, todos contra un virus que nos está amargando la vida hace mucho tiempo. Me preguntan por ahí por qué existen brotes de ébola y algunas enfermedades en África y otros lugares, si hay alguna explicación. Muchas de las explicaciones se dan precisamente por el paso de virus que circulan entre especies animales residentes en algún lugar y en algún momento estas mutan para afectar al ser humano. No se olviden que nosotros vivimos en una constante guerra biológica. Tal vez no la veamos, pero todos los seres vivos están intentando adaptarse y sobrevivir, y los virus no son la excepción.
La mayor parte de los virus no quiere matarnos, quiere replicarse en nosotros y continuar con su vida. Es una condición innata que tienen los seres vivos. Solamente que cuando se dan las condiciones y se pone todo alineado para que ocurra el desastre, ocurre, ¿verdad? Virus, bacterias que han aprendido a defenderse, las bacterias resistentes a múltiples antibióticos son un claro problema de esto. Y vamos a lidiar como cuerpo médico con estos cambios. La medicina no es estética, estática, evoluciona. Tenemos retos diferentes que tenían nuestros antepasados cuando no habían antibióticos y teníamos la gran peste negra. Nosotros tenemos más herramientas, hemos vivido un periodo de gracia de antibióticos, pero también los hemos utilizado mal y esto ha hecho que se generen bacterias resistentes. Como decía alguien, hemos invadido la naturaleza, hemos comido cualquier especie que se nos cruza por delante, hemos criado animales haciendo una granja intensiva. Hemos aprendido a vacunar a estos animales para evitar ciertas enfermedades, pero esto es una guerra continua y se va a seguir produciendo. No tengan duda de eso. Y tenemos que tener investigadores para que puedan determinar este tipo de eventualidades y hacerles frente. Invertir en investigación, innovación es fundamental para que no nos pase lo que nos está pasando ahora, que estamos esperando una vacuna o rusa, o china, o americana, o europea, mientras nosotros no tenemos la capacidad de siquiera soñar en desarrollar una vacuna propia. ¿Por qué? Porque nunca se ha invertido en innovación, tecnología y desarrollo. En fin, continuamos. Ya en el pasado teníamos algunas teorías que comenzaban a surgir, como la del contagio en vivo. Imagínense una época donde nosotros no conocíamos mucho sobre las enfermedades, no conocíamos mucho sobre los agentes, no teníamos mucha idea de qué era un virus, una bacteria, un hongo, pero ya la gente comenzaba a pensar de que existían indicios de que algo pasaba a nivel microbiológico. Y aquí hablan en el contagio en vivo de la especificidad de las enfermedades y las causas. Es decir, que tendría que haber un factor A para que ocurra una enfermedad B. Y se plantean la posibilidad de que podrían existir seres muy pequeños que son los que causan este tipo de enfermedades. Prácticas asociadas, y en la Biblia, por ejemplo, en ese entonces se aislaba a individuos afectados por enfermedades contagiosas. Lo más dramático que se describe es el tema de los leprosos, ¿verdad? Los leprosos que tenían una isla especial para llevarlos y aislarlos, o muchas veces les colgaban una campana por el cuello para que ellos vayan tocando su campana y cuando entran a algún lugar la gente sepa que está llegando un leproso y mantengan la distancia. Obviamente nadie sabía en ese entonces que la agente causal era el Mycobacterium leprae, ni que el contagio se daba por estar hacinado con una persona con lepra por mucho, mucho tiempo, y mucho menos habían antibióticos como los tenemos ahora, ni técnicas de diagnóstico para realizar un buen estudio. Entonces vean que es complicado. En la Edad Media se siguió con el aislamiento de los leprosos, prácticas poco humanas, muy cuestionables desde el punto de vista ético, pero se hacía lo que se podía. Siglo IX, los barcos que venían hacia los puertos de un país a otro y tenían personas enfermas, se los ponía en cuarentena, ¿verdad? Que en un inicio eran 40 días, y de ahí viene la palabra cuarentena, pero no significa que realmente una persona tenga que quedarse 40 días en cuarentena. Eso pasaba, en una pregunta muy, muy frecuente cuando comenzó la pandemia, ¿por qué las cuarentenas se extendían? Entonces ya saben más o menos de dónde viene la historia de... Y seguimos evolucionando. Vamos a los postulados de Henle y Koch. Ya teníamos en el año 1773 a 1856 Agostino Bassi, que describe pequeños organismos que producen la enfermedad. 1773.
al 1856. Imagínense, en esta época nadie sabía qué es lo que pasaba, por qué tenías gripe, por qué tenías resfrío, por qué tu herida tenía un débito purulento, por qué tus pulmones tenían secreción. Lo sospechaban. En el 78 a 1862, Pierre Bretonneau habla de la especificidad de las enfermedades transmisibles, lo que les decía, que tiene que haber un agente A para que se produzca una enfermedad B. Ya para el 1843 al 1910, Friedrich Gustav Jacob Henle resume toda la doctrina de el contagium vivum. Estamos hablando de 1900, imagínense, han pasado más o menos 120 años, 4 generaciones. Estamos hablando de nuestros tatarabuelos, tal vez, que vivían en esta época de oscuridad para la ciencia, donde no sabíamos mucho. Y seguramente acá 100, 200 años, los médicos van a ver con mucho recelo y asombro lo que hacemos ahora como sociedad. Tal vez en ese entonces ya se invente una vacuna universal para las enfermedades y se rían de nuestras cuarentenas y nuestras tapabocas y qué sé yo, simplifiquen el tema este del tratamiento de enfermedades víricas y la aparición de nuevas enfermedades. Entonces, como ven, la evolución de la medicina moderna que tenemos hasta ahora tiene muy poco tiempo, pero ha logrado realmente resultados importantes e impresionantes. Henry Koch, 1898. Como les decía, 110, 120 años para esta evolución. Y él decía que la gente debe estar presente en cada caso de las enfermedades bajo las condiciones apropiadas. Es decir, necesitamos A para que se produzca B. El agente no debe aparecer en otra enfermedad de manera fortuita o saprófita. Es decir, no podemos encontrar a A de manera accidental en C. Y el agente debe ser aislado en el cuerpo de un cultivo puro e inducir la enfermedad en un animal susceptible. No sé si ustedes leyeron cómo hacen las vacunas. Habíamos hablado de la fase 1, fase 2, fase 3. La fase 1 todavía utilizan simios, monos, animales que con todo y todo lo que nosotros tenemos como humanistas, supongo, y la defensa de animales, todavía se siguen utilizando estas especies para comenzar la investigación sobre vacunas, que finalmente nos ayuda a todos, pero como les digo, seguramente los médicos de acá 100, 200 años nos verán con mucho asombro y no comprenderán muchas cosas de las que hacíamos. Seguimos con este modelo unicausal determinista. Acá se hace explícita la existencia de una constante única y perfectamente reproducible, la conexión entre dos factores X e Y. Lo que les decía, la conexión entre A y B. Si quieren pueden poner X y Y, la letra que quieran. Esta definición requería la especificidad de la causa y la especificidad del efecto. Es decir, que solo existía A y B. En el modelo unicausal se hace explícita la existencia de una constante, es decir, una conexión que cualquier manipulación o cambio en X induce un cambio en Y, lo que es mismo X es causa determinante de Y. X lleva a Y, por lo que los graficamos nosotros que A lleva a B. En este modelo unicausal determinista se hace explícita la existencia de una constante, creo que esta está repetida, no sé por qué. Bueno, ¿cuáles son las limitaciones de este modelo unicausal? No se olviden que era en 1900, ¿sí? No sabíamos mucho. No toma en consideración la etiología multicausal de algunas enfermedades. Recuerden que no estamos hablando solamente de enfermedades infecciosas. Estamos hablando también de intoxicaciones, enfermedades relacionadas con la nutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en la diabetes no es suficiente un antecedente genético familiar.
Hay que tener un estilo de vida poco saludable para que realmente se establezca la enfermedad. Los criterios de los agentes y los efectos no concuerdan los unos con el otro. Asimismo, un agente puede producir varios efectos. Lo que vemos, COVID puede producir desde cuadros asintomáticos hasta mandar a pacientes jóvenes a la terapia. O vemos en pacientes que tienen factores de riesgo que no hacen cuadros tan graves como otros que tienen menos factores de riesgo. Es decir, no puede ser siempre A consecuencia de B. ¿Por qué? Porque no existe una sola A. El mismo efecto puede ser debido a la actuación de numerosos determinantes, edad del paciente, nutrición, condiciones de vida, vacunas previas, etcétera, etcétera, y presenta una conceptualización limitada a los factores causales putativos. Limitaciones de este modelo unicausal no toma en consideración limitaciones al medir procesos causales, los errores en la medición de los procesos causales y nuestro desconocimiento acerca de otros factores. Es decir, que no solamente tenemos A que nos lleva a B, sino que podemos tener muchas otras A's que pueden explicar B como enfermedad. Muy bien, creo que podemos dejarlo acá, ¿sí? Yo sé que es mucha teoría, pero estamos entrando de a poco a entender cómo pensaban nuestros antepasados médicos y cómo fueron construyendo lo que conocemos ahora como medicina, ¿sí? Y después les voy a explicar esta tabla de 4x2 para intentar entender si es que algún aspecto que estamos estudiando es suficiente para explicar una enfermedad. Pero eso es un poquito denso, entonces prefiero dejarlo para la siguiente clase. ¿Estamos? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran aportar el día de hoy? Muy bien, cualquier duda, cualquier pregunta, estamos a su disposición. Me habían pedido algún libro sobre salud pública. Tengo uno que utilizo de forma frecuente y se lo voy a pasar a los delegados para que les hagan llegar a todos ustedes. Nada, nos vemos el jueves. Creo que juega Barcelona contra el PSG enseguida. Vayan a ver el partido, relájense un poco y nos vemos más adelante. Saludos a todos, cuídense, sigan con su distanciamiento, tapaboca, lavado de manos y esperen que llegue la vacuna, que es lo que parece que va a poner fin a esta situación compleja. Saludos, que estén todos bien. Hasta luego.